Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches, compañeras. Como se había acordado, vamos a empezar el día de hoy con el acuerdo ministerial 091. Bueno, este es un acuerdo emitido por el Ministerio de Salud Pública. Me parece que ya recibieron clases sobre el acuerdo. Vamos a reforzar lo más importante, los temas o los puntos o acuerdos básicos de esta norma para poderlos aplicar en nuestro día a día. ¿Sí? Esta norma se la conoce como norma técnica sustitutiva de relacionamiento para la prestación de servicios de salud entre instituciones de la red pública integral de salud y de la red privada complementaria y su reconocimiento económico. Por favor, compañeras, cualquier duda, cualquier pregunta me la van haciendo y la vamos respondiendo igual al momento. Ya, es importante saber quiénes son los beneficiarios o para quién aplica esta norma. Los beneficiarios son todos los pacientes pertenecientes a los diferentes subsistemas. Tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, en donde están los afiliados voluntarios, afiliados bajo relación de dependencia, los hijos menores de 18 años, los jubilados y las extensiones de cobertura. En el caso del Ministerio de Salud Pública están las personas que no se encuentran o pertenecen a ninguno de los subsistemas, como son IES, ISFA e ISPOL, y también cuando no tienen ningún tipo de afiliación y son pacientes de accidentes de tránsito que han superado los $3,000. En el ISFA tenemos a los militares, a sus hijos y a sus cónyuges registrados. Y en el ISPOL, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía, están los policías, igual que sus hijos y sus cónyuges. Y por último, el seguro para accidentes de tránsito, que es el SPA. Este tiene una cobertura de hasta $3,000. Ya, es importante mencionar que la atención que reciban los pacientes de cualquier subsistema al que ellos pertenezcan sea una atención gratuita, una atención oportuna y con remoción de obstáculos. ¿A qué nos referimos con una atención gratuita? Es decir, que el paciente no tiene que pagar nada por la atención o la prestación que está recibiendo. Esto es importante, no que en algunos casos al paciente se le solicita que compre, se me ocurre, se me acabó una llave de 3 días o no tengo el momento, por favor compre. O un paciente accidentado, a los familiares, necesito que me dé comprando unos pañitos húmedos o un shampoo. No, es obligación de la institución prestadora del servicio el brindar una atención completa, una atención integral. También, como mencionábamos, una atención oportuna. Es decir, que a los pacientes se les debe atender en el momento en el que ellos lo requieren. Como sabemos, esto es un grave problema o un gran problema más que grave en el servicio, en el área de emergencia, en donde los pacientes tienen que esperar a veces horas para recibir una atención. Entonces, eso es lo que se trata o cada institución debe tratar de solventar. También hay que dar una atención preferente a las mujeres embarazadas, ahora que se está tratando mucho sobre la reducción de la muerte materna. Y la remoción de obstáculos. Este también es un tema sumamente importante porque hay el caso en que los pacientes acuden al servicio para recibir una atención y lo primero que se les solicita es la cédula, el carnet de jubilación, el carnet del seguro campesino. No, los trámites administrativos por ningún motivo deben retardar la atención que el paciente requiere en el momento. Ya. Bueno, dentro de los temas importantes también es indispensable mencionar la derivación. No sé si alguna de las compañeras que están presentes me pueden indicar qué es para ustedes una derivación. Cristina, Maritza, ¿me escuchan? Sí. Cristina, le escucho.
Sí, una derivación es enviarle al paciente de un hospital o un centro de salud de menor complejidad a mayor complejidad. Exacto, correcto, pero aquí nos falta un pequeño detalle que hay que tenerlo claro y saber diferenciar lo que es una derivación y lo que es una referencia, ¿sí? En la derivación al paciente se le puede enviar a un establecimiento de salud de igual o de mayor complejidad cuando la capacidad del establecimiento no puede solventar el problema de salud, pero se le envía a instituciones de la red pública o de la red privada complementaria, ¿sí? Y la referencia es cuando el paciente es enviado a un establecimiento de salud de mayor complejidad o del mismo nivel, pero que pertenece al mismo subsistema, ¿sí? Entonces, esto sí hay que diferenciarlo. La derivación es cuando al paciente se le envía o se le transfiere a otro subsistema y la referencia es al mismo subsistema. ¿Sí? Ya. Bueno, es importante considerar la prelación de la derivación, ¿sí? Bueno, las derivaciones o las referencias por lo general están a cargo de las unidades de gestión de red que tienen los establecimientos de salud, sobre todo los establecimientos de segundo y tercer nivel. Aquí el paciente, previo a ser derivado o referido, se tiene que agotar las unidades de la red pública integral de salud. Solo agotada ella es cuando el paciente se le puede buscar para que se le asigne un cupo en una unidad de la red privada complementaria. Sí, es importante seguir ese orden y ese orden siempre será registrado por parte de las unidades de gestión de red. No sé, quisiera saber, Cristina o doctora Yunga, en qué trabajan ustedes, eh, si algo tiene que ver con un poco de estas actividades. Bueno, yo trabajo en el IES Ibarra, en el hospital del IES Ibarra. Y sí, sí se realizan las derivaciones, igual las referencias a los otros niveles de salud. Más que todo se trabaja con la red privada complementaria. Ya, usted sí se encarga de realizar derivaciones. Cristina, Sí, sí se realiza eso, perdón. ya, perfecto. Bueno, es importante siempre seguir este orden de prelación. Ya, hay otra cuestión en la que muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente y por eso en ocasiones hasta ocurre en el caso de prestadores de salud, de prestadores externos o que forman parte de la red privada, en las que a veces, en el que a veces niegan la atención al paciente. Entonces, porque sí se debe recalcar que los códigos de validación es solamente para los prestadores privados. Entre unidades de la red pública integral de salud ya no existe lo que son los códigos de validación, ¿sí? Para pacientes que están hospitalizados, la duración del código es de un año calendario, incluyendo cuando se necesite la hospitalización domiciliar. Para pacientes que reciben atención en diálisis, igual es un año calendario. Para pacientes que reciben su atención en emergencia, es mínimo 2 años, perdón, 2 días calendario. Para pacientes que reciben atención en ambulatorio, es mínimo 2 meses. Es decir, si yo refiero si yo derivo, perdón, a mi paciente a un prestador externo X y al paciente le atienden, pero el paciente requiere una consulta, por ejemplo, en 3 meses. Entonces yo tengo que hacer una referencia y solicitar a la entidad financiadora o al subsistema al que pertenece al paciente que me autorice la cobertura por 2 meses más. No es que el paciente va a perder su derecho, o sea, siempre y cuando las indicaciones del médico así lo meriten, porque también hay el caso de pacientes que regresan luego de 3, 4, 5 meses. Si no son enfermedades catastróficas, crónicas o raras, el paciente
tiene que regresar nuevamente a la unidad de salud desde donde empezó la derivación, ¿sí? En el caso de paciente de enfermedades catastróficas o raras, dura igual un año calendario, incluyendo la atención integral en cualquiera de los servicios que el paciente requiera, ya sea emergencia, ambulatorio o hospitalización. Y para pacientes que requieren atención integral por cuidados paliativos, es un año calendario. Ya. Bueno, alguna compañera en el chat me indicaba que si se van a tratar sobre los formularios que se deben utilizar. Es importante saber para cada servicio qué formularios son los que vamos a utilizar. En el caso de las derivaciones para internación u hospitalización, vamos a utilizar el formulario 053 o el 06, que es la epicrisis. Bueno, les he puesto una foto, no se lee muy bien, pero creo que sí sabemos manejarlo. Al formulario 053 es importante recalcar que debe estar lleno en su totalidad, que la letra debe ser legible, que no debe tener tachones ni debe tener manchones, porque sabemos que esto se convierte en un documento legal para cualquier situación de auditorías médicas. En el caso, bueno, esta es la epicrisis, el formulario 06. Y aquí incluso se le pone un resumen de todo el tratamiento que el paciente ha recibido, el diagnóstico, las condiciones del paciente, las indicaciones médicas. Ya, para el caso de la derivación de exámenes de laboratorio, se utiliza el formulario 010A para la solicitud y para el resultado el formulario 010B. Aquí les he puesto el formulario 010A. En el caso de que alguno de los exámenes no estén incluidos, tenemos aquí la opción de otros, en donde vamos a colocar el nombre del examen, y en el caso de que conozcamos o tengamos el CPT del examen, también lo debemos colocar para que en el laboratorio no exista algún tipo de confusión. Ya, para la derivación de exámenes de imagen vamos a utilizar el formulario 012, igual el 012A, y el 012B es para los resultados. Si tienen alguna duda, por favor me la van consultando. Ya, para el caso de pedidos de patología se utiliza el formulario 013. Todos estos formularios están incluidos como anexos en el acuerdo ministerial 091. Ya, este es en el caso de muestras múltiples. Hay ocasiones en el que las unidades de salud por A, B o C situación no pueden realizar el procesamiento de las muestras tomadas a los pacientes. Entonces, ellos lo que hacen es enlistar a los pacientes. No es necesario un pedido por cada paciente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los PAP test, vamos a poner aquí todos los pacientes, los números de cédula, los apellidos, los nombres del paciente, y acá firmará la unidad o el responsable del que entrega estos datos y la unidad derivadora al que pertenece, perdón, y la unidad derivadora al subsistema del que pertenece el paciente, igual firmará su recepción para esto ser enviado a los prestadores de salud. Ya. Hay casos especiales como por ejemplo los casos de intervencionismo, en los que están incluidos por ejemplo cateterismo, litotripsia, drenaje o punción dirigida por ecografía o tomografía computarizada, la colocación de catéteres de stent, los CEPRES, que son las colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas. En estos casos se va a utilizar siempre el formulario 053. En el caso de procedimientos especiales de diagnóstico, por ejemplo, como las endoscopías, electrocardiogramas, electroencefalogramas, se va a utilizar el formulario 07, al igual que la derivación para interconsultas o consultas especializadas, ¿sí? Siempre que queramos una interconsulta, el formulario 07. Ya.
Ahora vamos a hablar sobre lo que son, no sé si hasta aquí alguna pregunta. No, doctora, siga nomás. Muchas gracias. Ya, vamos a hablar lo que son las derivaciones por emergencia. Pacientes que por su condición de salud sean atendidos en el servicio de emergencia, ya sea por derivación, por atención prehospitalaria o por una autoderivación, en estos casos los pacientes eh, deben recibir la atención, igual como se mencionaba, sin la necesidad de presentar algún documento. Para esto, la unidad que recibe al paciente tiene 3 días laborables posteriores al ingreso para notificar a la entidad financiadora responsable del paciente sobre esta situación. Eh, no es responsabilidad del paciente, eso sí es importante. Hay muchas veces en que se les envía a los familiares a que realicen los trámites. Esto es responsabilidad netamente de las unidades de salud. Esto más se da en los casos de prestadores externos, en que el paciente ingresa por emergencia, se le llena el formulario 08 y se le dice al familiar, bueno, su familiar es paciente IES, por favor acérquese a las oficinas para que le emitan o le pongan el código de validación. Los familiares no entienden, no saben a qué se refiere y eso no es obligación. Eso es obligación de la unidad en la que se encuentra ingresado el paciente. Ya, aquí hay una parte que también es muy importante, lo referente a la autoderivación. En esta norma se dio la oportunidad o la facilidad para que el paciente pueda acudir al servicio de emergencia o de consulta externa de cualquier unidad de salud de la red pública, vamos a hablar primero, ¿sí? Sin un proceso de derivación. El paciente que acude a cualquier unidad de la EREPIS, los pagos de las atenciones que el paciente reciba se las van a realizar, ya se hayan sido en emergencia, en consulta externa, en ambulatorio, sea o no emergente. Entonces, es nuestra obligación como unidad de salud atender al paciente, calificar posterior su derecho, ver a qué subsistema el paciente pertenece y realizar el trámite respectivo para la recuperación de estos costos. La diferencia con la red privada complementaria es que en estos casos solamente aplica para los pacientes que se ajusten a criterios de prioridad 1 y 2 del triaje de Manchester, ¿sí? Entonces, en la red pública el paciente puede acudir, sea o no sea emergente, a cualquier servicio, y en la red privada solamente se reconocerá lo que se ajuste a la prioridad 1 y 2 del triaje de Manchester. Y sobre todo, como es una autoderivación, no se requiere la presentación del formulario 053 ni de ningún tipo de formulario, porque el paciente por sus propios medios acudió a la institución a la que él deseó en ese momento. Ya, hay el caso, perdón, se me pasó, hay el caso en lo de pacientes hospitalizados. Como les decía, compañeras, no estamos revisando punto a punto de la norma técnica 091. Estamos resaltando las cosas que son más importantes y que muchas veces del momento de facturar a las personas que hacen recuperación o de pagar a las personas que se encargan de auditorías, se nos complica o nos causa confusión, ¿sí? Entonces tenemos lo que se refiere a la cobertura del acompañante. La cobertura del acompañante no es para todos los casos, ¿sí? Esta se da en casos de menores de 18 años, se da en casos de personas con discapacidades severas o condiciones discapacitantes permanentes, perdón, o temporales, en el caso de adultos mayores de 75 años y cuando haya la necesidad absoluta de un intérprete o traductor. ¿A qué se refiere la cobertura del acompañante? Esta cobertura va a ser dieta, que es lo referente a la alimentación, que es la que provee el establecimiento de salud
en la que se encuentra el paciente, está la cama del acompañante, cuando la disponibilidad del establecimiento de salud en el que se encuentra el paciente lo permite, excepto cuando el paciente se encuentra ingresado en terapia intensiva adulta, en terapia intensiva neonatal, en el servicio de quemados o el paciente se encuentra en aislamiento. En estos casos no está cubierto o no tiene soporte que el pago del acompañante. Y el transporte cuando la condición del paciente lo amerite y siempre y cuando la indicación médica esté presente. Bueno, en el caso de instituciones que cuentan por transporte sanitario aéreo, siempre y cuando igual que las condiciones de la aeronave lo ameriten. Ya. No sé si hasta aquí alguna duda, porque vamos a pasar a lo que se refiere el reconocimiento económico. No, doctora, siga nomás. Ya, muchas gracias. Ya. No sé, la doctora Yunga. Doctora Yunga, tal vez alguna duda. Eh, también si tal vez no se les activa el micrófono o algún problema, también pueden escribir. Tenemos la opción del chat. ¿Sí? Tenemos donde está un cuadrito como para mensaje. Ahí también se puede escribir cualquier duda. Yo voy a estar atenta para poderla ir respondiendo. Bueno, en la sección 4 del Acuerdo Ministerial 091 se trata sobre lo que es el reconocimiento económico, que posterior a saber cómo debe ser manejado un paciente para ser referido, para ser derivado, qué cubre, qué no cubre, es importante saber ahora. ¿Me escuchan, compañeras? No, no sé qué pasó, doctora. Se quedó sin audio, no se escucha. Sí, algo pasó. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escucha ahí? Algo pasa con la red porque no se le escucha, doctora. Se le escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Se le escucha. Ya se le escucha, pero como que se va la señal, algo pasa y se entrecorta. Sí, no sé qué pasó porque como se está grabando igual, no sé qué pasó. Voy a seguir, Cristina. Si no se me entiende, por favor, me avisa. Ya, doctora, yo le aviso. Ya, gracias. Ya, bueno, como les estaba mencionando, una vez que se ha conocido cuál es el proceso para que el paciente pueda ser derivado o referido, qué incluye, qué no incluye, hay algo importante que es el saber cómo recupero el valor de las prestaciones que le brindé al paciente, ¿sí? Y a las personas que están al otro lado, que significa qué tengo que pagar, qué reconozco y qué no reconozco. Bueno, eso lo trataremos a profundidad también cuando veamos la clase sobre el tarifario, que lo haremos con ejemplos prácticos. En lo que se refiere al reconocimiento económico, este es el pago de los gastos que se originaron por la atención de salud que se brindó al usuario o paciente. Este reconocimiento se hará únicamente después de que se haya realizado la auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud. Y como les mencionaba, todo tiene que ser acorde al tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. Nunca se puede pagar más de lo que el tarifario permite. Y para los pagos se lo hace a mes vencido, se lo hace la auditoría y para el pago se hace con la presentación de una factura mensual, una factura global mensual y la cual debe ser por servicio, ¿sí? Esto es importante, habrá una factura por las atenciones de hospitalización, por las atenciones de emergencia,
por las atenciones prehospitalarias y por las atenciones ambulatorias y bueno, por las atenciones de diálisis. Eh, en el caso, ya, en el caso para la recuperación de valores, la documentación se la debe enviar a las instituciones financiadoras o aseguradoras del paciente. Nosotros como cada uno según la zona a la que pertenezca, en la parte inicial del acuerdo ministerial 091 se indica con quién se hace el proceso de recuperación, tanto en el ministerio, en el ISPA, en el ISPO y en el INE. ¿Sí? Esto es según la zona a la que se pertenezca o cómo está estructurado cada subsistema. Ya, bueno, se había hablado sobre la prelación de la derivación y también tenemos la prelación de pagos. En lo que respecta a la prelación de pagos, es importante que las instituciones financiadoras y aseguradoras, tanto públicas como privadas, participen de forma responsable, solidaria y equitativa en el pago de atenciones que reciban sus beneficiarios. Es decir, el pago por las prestaciones dadas según el orden de prioridad. Aquí es importante destacar cuando un paciente ha sufrido un accidente de tránsito. Como ustedes saben, antes se lo conocía como SOAT, ahora se lo conoce como SPAT, que es el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito. ¿Sí? La cobertura máxima del SPAT son $3,000. Una vez sobrepasada esta cobertura, el pago o la recuperación de costos estará a cargo del subsistema al que pertenezca el paciente. Eh, eh, Siempre y cuando el paciente no pertenezca a una compañía de salud prepagada, porque en ese caso será ella quien asuma posterior a los $3,000. O si no es accidente de tránsito y yo tengo mi seguro privado, pero también soy afiliada al IES, la cobertura estará a cargo primero de la compañía de salud prepagada. Bueno, obviamente con los lineamientos que ellos tengan o con las condiciones de cobertura que ellos tengan y que obviamente el paciente sepa, porque para eso firmó como su tipo convenio, ¿sí? Como se decía, el excedente no cubierto, ya sea por el SPAD o la compañía de salud prepagada, se cobrará a la institución de la Red Pública Integral de Salud según corresponde, es decir, a la que el paciente se encuentre afiliado o adscrito. Ya, también aquí es importante mencionar el caso de las coberturas compartidas, porque tenemos muchas veces la confusión. Entonces decimos, a ver, el paciente por ejemplo, militar en servicio pasivo, pero el paciente es afiliado activo del IES. Entonces, no sé en ese caso quién quiera participar, indicarme en ese ejemplo práctico, ¿quién debe cubrir? Paciente militar o policía en servicio pasivo y afiliado al IES. No sé si me puedan decir quién debería cubrir en ese caso la atención médica. Marisa, Xiomara, Fabián. No sé si me escuchan. Bueno, parece que no pueden activar sus micrófonos. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
escuchan, compañeros? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan, compañeros? Ya. La doctora Yunga me confirma que me escuchan. Bueno, estábamos hablando lo que se refiere a las coberturas compartidas. Es importante el saber diferenciar o el tener claro el conocimiento sobre quién debe cubrir las atenciones de un paciente. Siempre será el seguro al que el paciente pertenezca como titular. Ese será el que cubre. Justo les decía una pregunta, pero no sé qué pasó con la conexión. Les decía si es un militar o policía en servicio pasivo y a su vez es afiliado al IES. ¿Quién cubriría en este caso? Como se dijo, sería el IES, porque es el seguro al que el paciente se encuentra activo. ¿Sí? Cuando es un militar o policía en servicio pasivo y a su vez jubilado del IES, cubre el seguro al que primero se afilió el paciente. En el caso, como se mencionaba, que el paciente tenga una compañía de salud prepagada, será ella quien primero se hará cargo de las atenciones y posterior se remitirá al subsistema al que el paciente pertenezca para el cobro de lo restante. ¿Sí? Cuando existe un paciente dependiente de dos subsistemas, es un paciente dependiente de dos subsistemas, pero de aseguramiento público y no tiene un aseguramiento privado, la cobertura será otorgada por los dos subsistemas en partes iguales. Por ejemplo, un paciente, un niño, hijo de un militar activo, su papá y su mamá afiliada al IES. En ese caso, la cobertura es 50-50, ¿sí? La mitad o en partes iguales para cada subsistema porque el paciente es dependiente por igual, a menos que el subsistema o al que pertenezca cualquiera de sus padres tenga alguna cláusula diferente. Pero la norma lo explica así, o lo dispone así, más explicado, ¿sí? Y en el caso de, como se hablaba del staff, que es lo del seguro de accidentes de tránsito, ellos cubrirán hasta los $3,000. Ya, no sé si hasta aquí alguna pregunta. No sé si alguna pregunta las personas que están participando de la clase. Xiomara, Fabián, Cristina, doctora Yunga. Ya, bueno, vamos a continuar con lo que se refiere a la auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud. Bueno, Chuta, la verdad me gustaría que la clase sea un poquito más interactiva para poder ir conociendo lo que ustedes también realizan en el día a día. Eh,
con esto podemos enfocarnos o dar un poco más de prioridad a lo que van a necesitar por las funciones que realizan en, en sus diferentes trabajos. Bueno, vamos a continuar, compañeros. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto, el objetivo de la auditoría de la calidad de facturación de servicios de salud? Esta auditoría lo que va a permitir o lo que va a realizar es habilitar el pago de las prestaciones de salud que ha recibido el paciente a través de la verificación sistemática de la pertinencia administrativa, técnica, médica. Es importante saber esto, es una pertinencia completa, no se refiere solo a la pertinencia médica, es una pertinencia administrativa, técnica y médica, ¿sí? De las tarifas generadas por los prestadores de servicios de salud, vigilando que el pago, ya sea total o parcial, de estas prestaciones entregadas tanto en instituciones de la red pública integral de salud y de la red privada complementaria, estén enmarcados en los términos señalados en la norma. Ya, ¿cuáles son los principios de la auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud? Es importante que existan o estén sujetos a los principios de independencia, integridad y objetividad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con independencia? Es a la libertad de criterio con respecto a cualquier interés que pueda o que se considere incompatible con los principios de integridad y objetividad. ¿A qué nos referimos con integridad? Es la facultad que nosotros como seres humanos y sobre todo como funcionarios tenemos para elegir hacer lo correcto. Debemos hacer lo correcto, cumpliendo nuestro deber o nuestras funciones para las cuales fuimos contratados y siempre enmarcados en la ética. Otro de los principios es la objetividad. Con este nos referimos a que nosotros debemos tener una actitud imparcial, ¿sí? No tener sesgos y tratar o lograr que todos o todos los asuntos queden bajo un análisis y estudio sin perjuicios, ¿sí? No sé si alguno de los estudiantes es auditor, pero esto es muy importante para las personas que ejercen este tipo de actividad. Sí, y algo más muy importante también es la confidencialidad, es decir, la reserva de la información a la que por las funciones que realizamos vamos a tener acceso, ¿sí? Es importante la confidencialidad, compañeros. No podemos divulgar o comentar situaciones que nos toca observar, porque al hacer auditoría, el análisis de expedientes de pacientes que a lo mejor sea conocido o sea familiar de alguien, cuestiones muchas veces delicadas no puede salir de nuestra boca. Tiene que, la información que nosotros revisamos y analizamos tiene que quedar en nosotros, ¿sí? En muchas instituciones todavía no se aplica en esto, pero lo respecto a al firmar un compromiso de confidencialidad. Es obligación de las instituciones en las cuales sus funcionarios realizan auditoría firmar un compromiso de confidencialidad del uso de la información y la declaración de ausencia de conflictos de interés en la actividad laboral. Es decir, si yo soy un auditor, pero tengo un prestador, por ejemplo, tengo un prestador externo en el que el médico que atiende es mi papá, yo no pudiera o no debería, por ética, hacer la auditoría de las atenciones que brinda mi familiar, ¿sí? A eso se refiere la declaración de la ausencia de conflictos de interés. Ya, como les estaba hablando,
con estos principios también vamos a tener ciertos lineamientos. No se deben aplicar criterios personales, criterios discrecionales, ni se va a requerir información diferente a la señalada en esta norma. Es importante acostumbrarnos a manejar de esta forma, porque como sabemos en las normas de relacionamiento anteriores, que empezamos desde el instructivo 001, el acuerdo ministerial 5309, el acuerdo 137 y ahora que estamos con la norma 091. Sí, en los anteriores, desde el anterior al 137, ahí todavía permitía que se solicite o se presente la historia clínica para el análisis. Ahora debemos acostumbrarnos y también como prestadores de salud deben acostumbrarse a escribir y detallar todo en la epicrisis, porque es lo único que las personas que realizan auditoría tienen como soporte, ¿sí? No se va a solicitar información, como se decía, que no esté contemplada en la norma. El personal no médico solamente tiene la potestad de revisar documentos referente a la forma, pero nunca referente a la pertinencia técnica, ¿sí? El financiador o asegurador, es decir, los auditores, no tienen la potestad o no pueden requerir la entrega de la historia clínica o su copia, a menos de que exista una autorización escrita firmada por el paciente o el representante legal de la persona, ¿sí? Porque incluso tenemos un reglamento para el manejo de información confidencial en el Sistema Nacional de Salud. Es importante diferenciar o tener claro que la revisión de la pertinencia médica de la auditoría de la calidad de la facturación de servicios de salud bajo ningún concepto es una auditoría de caso clínico, ¿sí? Nosotros hacemos auditoría de facturación o en este caso estamos hablando de auditoría de facturación. Si ustedes desean igual, no sé, la verdad no tengo conocimiento claro cuáles fueron las clases que recibieron en su curso de auditoría. Si desean, se puede hablar de la auditoría de caso clínico en el caso de que ustedes consideren dentro de los temas pendientes, que como les dije en el chat de WhatsApp, lo que una de sus compañeros me indicó, me solicitó, fue la norma 091, el tarifario y normas ISO. Si existe algún tema adicional, por favor, igual que me lo coloquen en el chat y preparamos la clase, que espero que las siguientes clases puedan ser un poquito más interactivas, de irnos conociendo e ir aclarando las dudas. Ya. Bueno, como les decía, la auditoría de facturación bajo ningún concepto es una auditoría de caso clínico. Una auditoría de caso clínico, como ustedes saben, es una auditoría que se realiza de un paciente específico con toda la información del paciente, aplicando protocolos, estándares establecidos. Ya. Quien realiza la auditoría de calidad de facturación de servicios de salud no debe realizar auditorías de caso clínico ni la calificación de prestadores. Sé que algunos de ustedes tendrán problemas en el que dirán, pero no tenemos personal y yo soy quien hago las visitas de calificaciones de prestadores unos días y otros días hago auditoría. Y otros días también analizo casos clínicos. No se debería, no se debería porque como se mencionó, es importante que no haya conflicto de intereses. Entonces, no voy a ser yo quien califique al prestador, quien a su vez haga de derivadora y quien a su vez haga la auditoría, ¿sí? Eso no se considera ético. En el caso de que se identifique un prestador que sea de diferente nivel de complejidad al que se requería por la condición de salud del paciente, no es causa de débito el prestador. En este caso es una observación al derivador. Por ejemplo, si mi paciente necesitaba una atención de segundo nivel, pero en la ciudad en la que yo estoy tengo un prestador que es de tercer nivel y me ofrece lo que
necesitaba, debemos saber que en estos casos, que ya veremos igual cuando analicemos el tarifario, el pago no es, no se le va a cancelar como tercer nivel, sino será como segundo, como tercer nivel menos del 10%, ¿sí? Que saldría equivalente a un segundo nivel. Pero en este caso no le voy a objetar al prestador porque él recibió al paciente con un código de validación en el que yo como unidad aseguradora o entidad aseguradora estoy diciéndole sí, atienda, ¿sí? Entonces es una observación al derivador. La mala calidad de información en el formulario 053 no es causa tampoco de objeción o débito al prestador, ya que esa no es su responsabilidad, pero sí es prudente realizar una observación al establecimiento de salud que realiza la derivación. Esto es muy importante, compañeros. Tenemos las personas que hacemos auditoría, tenemos casos en los que los formularios 053 están llenados de una manera escueta, con mala letra o letra no legible, más que mala letra, letra no legible, con tachones, con manchones, como les indicaba, eso no puede suceder, porque en algún momento ese formulario puede ser un documento legal. En el caso inclusive que a veces se pueden dar que el paciente no está conforme con su atención o la atención que recibió, nos pone una demanda y el momento de que nos piden la información, la fiscalía, la defensoría, no entendemos lo que dice en el formulario 053, ¿sí? Esto ya es una educación, una autoeducación, el llenar correctamente como esto tiene que ser. Ya, para el caso de levantamiento de objeciones, que igual ya lo analizaremos, no, perdón, para el levantamiento de objeciones se aplica lo que está indicado en la norma, en el tarifario, y no es necesario volver a enviar documentos que ya fueron incluidos en el trámite original, ¿sí? Para las personas que hagan auditoría, no es necesario solicitar de nuevo la copia, por ejemplo, del epicrisis, si lo que yo le objeté no tiene nada que ver con eso. Y como se decía, las planillas individuales se van a consolidar en una factura global mensual, la cual debe ser presentada por servicio, es decir, por hospitalización, ambulatorio, emergencia, prehospitalario y para diálisis en el caso de diálisis. Ya. No sé si alguna duda hasta el momento. Cristina me parece que es la única que me escucha. Tal vez algo que mencionar. Cristina, ¿me escucha? Cristina, ¿me escucha? Bueno, vamos a continuar. Con lo referente al tratamiento integral del que tanto en la actualidad se habla, ¿sí? Es un conjunto de prestaciones y actividades de salud necesarias y requeridas para realizar el diagnóstico, tratamiento, evaluación y seguimiento del paciente que padezca alguna alteración en su estado de salud, ¿sí? Esto incluye atenciones en emergencia, en consulta externa, en diferentes servicios profesionales, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, tales como imagen, laboratorio, servicios institucionales, que igual ya los veremos en el tarifario, provisión de medicamentos, dispositivos médicos, estos siempre deben estar acorde al cuadro básico, ¿sí? Y inclusive hay pacientes que requieren cuidados domiciliarios. Ya, como se había mencionado, es importante que las personas que realicen auditoría de la calidad de la facturación de servicios de salud
no estén inmersos en conflictos de interés. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, el funcionario no debería realizar actividades diferentes al proceso que se encuentre realizando. Es decir, no debería realizar derivaciones, no debería realizar cualquier tipo de autorizaciones ni coordinación con prestadores externos, ¿sí? Porque no voy a ser, como les decía, yo mismo quien derive, quien califique el prestador y quien haga la auditoría, ¿sí? Por esto los financiadores o aseguradores deben constituir equipos técnicos independientes para cada proceso. Es importante no estar inmersos en conflictos de interés. Para el pago de los servicios de salud que recibe el paciente, nos vamos a basar al nivel de atención que se encuentra señalado en su permiso de funcionamiento, independientemente al nivel al que corresponde a la atención. De existir duda por la consistencia de lo expresado en el permiso o lo evidenciado por el subsistema, se puede solicitar a la Autoridad Sanitaria Nacional la evaluación del prestador y así la definición de la tipología que corresponda para su aplicación inmediata. Ya. Es importante que todos los subsistemas, ya sea IES, MSP, ISPA, ISPOL, organicen sus respectivas microredes, redes y macroredes, para que así los pacientes puedan acudir a los establecimientos de salud. Eh, siempre se procura que el paciente ingrese por el primer nivel de atención. Como ustedes saben, el primer nivel es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿sí? Cumpliendo el proceso de referencia, derivación y contrarreferencia. Todavía no tenemos una articulación o una organización correctamente articulada, entonces mientras que ésta se organiza con una funcionalidad efectiva, los pacientes pueden ser atendidos en los establecimientos de salud que estén disponibles según el área geográfica según el área geográfica o mediante georreferenciación, aunque no correspondan al primer nivel de atención. Así se garantiza que el acceso a los servicios de salud esté dentro de lo indicado por la Constitución. ¿Sí? Todos los pacientes tienen derecho a una atención de salud oportuna y gratuita. Eso nos indica la Constitución. Si un prestador ha recibido un paciente de la Red Pública Integral de Salud, debe por razones médicas justificadas derivar, que por razones médicas justificadas debe a su vez derivar al paciente para un procedimiento, una consulta, una ayuda diagnóstica a otra prestación, no se requiere la emisión de otro código de validación, ¿sí? El prestador de la primera derivación planillará o facturará el valor de la prestación derivada en servicios externos adjuntando la respectiva factura. Esto es interesante conocerlo porque muchas veces el paciente se encuentra en alguna casa de salud y necesita un examen complementario que esa unidad no lo dispone, ¿sí? Entonces, con esto el prestador tiene que realizarle el examen en donde él lo encuentre y debe adjuntar la respectiva factura para el pago en el mes que así corresponde. Eh, Me indican que no se escuchan, no sé si me pueden confirmar. Por favor, me confirman si me escuchan.
favor, Xiomara, Fabián, Cristina, ¿me confirman si ahí me escuchan? Si tienen alguna duda al respecto. Doctora, la verdad no le escuché nada, desde hace rato no le escuchaba, ahorita ya le escucho otra vez. Más o menos recuerden qué diapositiva. Eh, ¿Me en la escuchan? que estaba ahí, tratamiento integral. No, más allá, no, eso no escuché nada, doc. Ahí se quedó, y ya desde ahí no escuchaba nada. Ya. No sé qué pasó porque un momento me salió desconectado. No sé si Xiomara y Fabián también me escuchan y pueden también opinar algo. Le escuchamos muy bien desde el inicio, no se preocupe. Ya, tal vez alguna duda, algo que acotar, si me pueden comentar qué funciones realizan ustedes. No, no, ninguna duda por el momento. Eh, Acotaciones más adelante creo, todavía no, no al momento. Ya, bueno, la clase de hoy está casi por terminar. Tenemos preparado para la siguiente clase todo lo que es ya los documentos para hacer la recuperación de las prestaciones brindadas, los tiempos que tenemos para presentar los documentos. No sé, tal vez ustedes qué funciones realizan. Eh, yo hago auditoría de la calidad, pero no de facturación, sino auditoría de caso. Ah, y auditoría de caso clínico. Ujú. Ya, Fabián. Él está más en la parte administrativa, Ya, él ya está. más financiera. Ajá, pero no igual, no es facturación. Ya. Eh, Ujú. bueno, como les había comentado, no sé si ustedes escucharon esa parte, bueno, me solicitaron unas clases de refuerzo a lo que ustedes ya habían recibido. No conozco los temas que recibieron en sí completos. Me pidieron que sea un refuerzo de la 091, del tarifario y de las normas ISO. Como les decía, si tal vez tienen algún otro tema de los que recibieron, porque las clases van a ser hasta el 29 de mayo, los lunes y miércoles. De lo que recuerdo que estaba pendiente, sí, más o menos es lo mismo, no, no tengo ninguna otra acotación al respecto. Ya, gracias, Omar. Vamos a repetir rápidamente estas diapositivas, por lo que Cristina tuvo un problema de conexión y les esperaría para la siguiente clase para continuar con la 091. Terminaríamos el día lunes y el día miércoles empezaríamos con lo que es tarifario, que como les indicaba trataremos de hacer ejemplos prácticos o más que todo dudas que ustedes tengan sobre qué se factura en los diferentes servicios o según la prestación que se brinda. Ok, doctora, como yo sí escuché lo que decía la clase, la mayor parte de la explicación de las diapositivas, como va a repetir la explicación para la compañera, yo ya me desconecto por la hora. Ya, Gracias. no hay ningún problema, Xiomar. Entonces, con eso acabaríamos. Como les indiqué, en el caso de que un paciente requiera una prestación diferente por la que fue derivada, el prestador puede o está en la potestad de buscar quien le ayude con ese servicio y para el cobro adjunta la respectiva factura. Sí, le agradezco Xiomara, les agradezco Fabián también su tiempo y su presencia. Voy a continuar rápidamente para Cristina lo que quedó pendiente. Muy amable, doctora, gracias. Que pase muy bien, una buena noche. Ya, Cristina, no sé si ahí me escucha claramente. Sí, le escucho, doctora, yo hablé hace rato. Ya, Muy amable. ya. Bueno, les había comentado sobre lo que se refiere a la auditoría de la calidad de facturación de servicios de salud. Bueno, como les deben haber explicado en el curso, la auditoría tiene varias ramas.
la auditoría de caso clínico, en este caso la auditoría de facturación y diferentes a las que no sé qué nomás les explicaron en las clases que recibieron. Pero bueno, aquí en la 091 hablamos de la importancia de la auditoría de la calidad de la facturación, porque con esto nosotros vamos a habilitar el pago de prestaciones de salud que recibió el paciente, verificando sistemáticamente la pertinencia administrativa, técnica, médica y de tarifas generadas por los prestadores, ¿sí? Validando de esta manera el pago total o el pago parcial por las prestaciones entregadas a los pacientes tanto de la EREPIS como de la red privada complementaria, según los términos que están señalados y amparados en esta norma. Los principios que la auditoría de la calidad que están amparados en la auditoría de la calidad son la independencia, la integridad, la objetividad y la confidencialidad. ¿Sí? La independencia es la libertad de criterio frente a cualquier interés que se pueda considerar incompatible con los principios de integridad y objetividad. La integridad es la facultad que tiene el ser humano y en este caso nosotros como funcionarios de salud para hacer lo correcto, con el cumplimiento del deber enmarcado siempre en las normas, en los protocolos, en las guías, en las diferentes resoluciones que tengamos según el caso aplique. La objetividad es la capacidad que nosotros debemos tener para mantener una actitud imparcial, libre de sesgos y para tratar y que los asuntos a tratar queden bajo nuestro análisis y estudio, pero sin perjuicio. Es decir, si a mí me toca auditar un prestador que por A o B ciertas razones no me cae bien, esa no es motivo para yo tratar de objetarle lo que está correctamente presentado, ¿sí? La confidencialidad es la reserva que debemos tener para el uso de la información a la que tenemos acceso. Como personal de salud, bueno, aquí en este caso usted, Cristina, me mencionó que trabaja en un hospital, entonces yo debo tener discreción con lo que yo me entero de un paciente por las funciones que yo realizo. Sí, no se me ocurre, hay pacientes que, por ejemplo, tienen VIH. Entonces el paciente ha sido un conocido y yo le cuento a mi amiga del paciente conocido. No, o sea, eso no es ético, ¿sí? Incluso puede ser hasta sancionado. Es importante incluso que los funcionarios que participen en los procesos de auditoría firmen un compromiso de confidencialidad y la declaración de ausencia de conflictos de interés en las actividades laborales. Por ejemplo, yo soy auditora, mi papá es un prestador externo y yo voy a auditar las atenciones que mi papá realizó en el prestador externo. Eso sería un conflicto de interés. Eso yo no debería hacer. No porque esté prohibido, pero sí por ética. ¿Sí? Por ética y para evitar los conflictos de interés. Como la auditoría de la calidad tiene principios, también tiene sus lineamientos. Como se mencionaba, no vamos a aplicar criterios personales ni criterios discrecionales. ¿Sí? No es lo que a mí me parece o lo que yo creo. Todo está escrito y amparado, como le decía, en normas, en reglamentos, en resoluciones. El tarifario nos dice qué se paga, qué no se paga, qué se reconoce, qué no se reconoce. Ni tampoco se va a requerir información diferente a la que esté señalada en la norma. El personal no médico, ellos solamente podrán revisar documentos en cuanto a la forma, pero no lo referente a la pertinencia técnica. ¿Sí? No se va a solicitar la historia clínica. Yo les mencionaba que antes del acuerdo ministerial 091 existió el 137. Desde ahí ya se reguló la no solicitud de la historia clínica. El instructivo 001 y el acuerdo ministerial 5309, en ese todavía se permitía que para la recuperación de valores el prestador presente la historia clínica. Ahora ya no. Es algo a lo que debemos de acostumbrarnos y tanto las personas que realizamos auditoría cuanto las personas que hacemos recuperación, ¿sí?
el llenar completa y correctamente el epicrisis, porque ese será nuestro sustento en donde nos basaremos y en el cual estará el éxito de la recuperación. Porque a veces no es el problema de que no le atendieron al paciente, sí le atendieron al paciente, le dieron toda una atención integral, pero el problema es que no lo registraron. Entonces, eso es causa de objeción, ¿sí? La auditoría de la calidad de la facturación no es una auditoría de caso clínico, ¿sí? Esto es completamente diferente. La auditoría de caso clínico es una auditoría específica de un paciente específico, de un estado de salud específico y que se utilizan otros protocolos, guías, normas. En este caso tenemos, por ejemplo, el protocolo de Londres, perdón, pero no es una auditoría de la calidad de la facturación. El médico que realiza, perdón, ya, el médico que realiza la auditoría de la facturación de servicios de salud, como se decía, no debe realizar auditorías de caso clínico ni debe calificar prestadores, porque ahí se da lo que son los conflictos de interés. En el caso de que exista un prestador de diferente nivel de complejidad al que se requería por la condición de salud del paciente, no es causa de débito del prestador, es una observación al derivador, porque fue quien decidió a qué unidad de salud con el código de validación el paciente será derivado. La mala calidad de la información del formulario 053 no es causa de objeción. Esto es una observación al establecimiento de salud. En este caso, usted, Cristina, que trabaja en una unidad hospitalaria, muchas veces se dará cuenta que algunos profesionales, a veces por la falta de tiempo, a veces por el apuro, por la cantidad de pacientes, no llenan correctamente el formulario 053, no llenan con letra legible. Hay manchones, hay tachones, y como les mencioné en algunas diapositivas atrás, este formulario muchas veces se convierte en un instrumento legal, será un soporte legal. Entonces, ¿cómo nos defendemos con un formulario 053 mal llenado? ¿Sí? O llenado de manera escueta, de manera básica. No sé si Ya. quería decir algo, Cristina. No, no, está viendo. Gracias. Ya. Eh, para el levantamiento de objeciones, se aplicará lo que está descrito en la norma y no es necesario volver a enviar documentos ya incluidos en el trámite original. Entonces, yo como IES, por ejemplo, presento mi recuperación de costos a un paciente MSP, de un paciente MSP, le presento al financiador del MSP y tuve alguna objeción. Para recuperar o para apelar a esa objeción, no tengo que volver a enviar los documentos que ya fueron presentados, sino enviaré únicamente lo que fue causa de objeción. Y las facturas, Ya, como ya les mencioné, son una factura global mensual, la cual debe ser por servicio. Es decir, una factura mensual por atenciones ambulatorias, por atenciones de hospitalización, por atenciones de emergencia, por atenciones prehospitalarias y por atenciones de diálisis. Ya, algo que en la actualidad se escucha todo el tiempo y que los pacientes también reclaman o solicitan es el tratamiento integral. ¿Pero qué es el tratamiento integral? Son el conjunto de prestaciones y actividades de salud necesarias y requeridas para que el paciente pueda recibir su diagnóstico, su tratamiento, su evaluación y su seguimiento, ¿sí? De acuerdo a la alteración que presente en ese momento en su estado de salud. Incluye las atenciones en emergencia, en consulta externa, en servicios profesionales, que igual ya los veremos en el tarifario, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, servicios institucionales, provisión de medicamentos, que estos deben estar amparados en el cuadro nacional básico de medicamentos, dispositivos médicos, incluso los de uso domiciliario, pues hay pacientes que requieren ser o continuar su atención también en el domicilio. Ya, perdón. Como se mencionaba, lo referente a los conflictos de interés.
El personal que realice la auditoría de la calidad de facturación de servicios de salud no debe realizar actividades diferentes a este proceso, tales como derivaciones, autorizaciones o la coordinación de atenciones con prestadores, ya sea públicos o privados. En este caso, los financiadores o aseguradores deben formar o conformar equipos técnicos independientes que estén a cargo de cada proceso. Porque como decíamos, no voy a ser yo quien califique al prestador, quien derive al prestador y quien audite la atención del prestador, ¿sí? Eso sería un conflicto de interés. Para el pago de las atenciones se lo realiza según lo indicado en el permiso de funcionamiento. Bueno, en este caso también existe, por ejemplo, procedimientos en el tarifario que no tienen un valor en el segundo nivel, si mi prestador es de segundo nivel. Entonces lo que el prestador hace, y que se tratará ya con profundidad en el tarifario, es ponerme el valor de tercer nivel menos del 10%. Esa es la forma de facturar, ¿sí? En los casos de que no haya el valor, pero el pago se lo realiza al prestador o la unidad de salud según el nivel indicado en el permiso de funcionamiento. Si por algún motivo existiera alguna duda en la consistencia de lo expresado en este documento, nosotros podemos solicitar a la Autoridad Sanitaria Nacional la evaluación del prestador para que se defina la tipología que corresponde y así tener su inmediata aplicación. Doctora, una pregunta. O sea, en el caso de que, por decirle, se haga una derivación y digamos que la clínica, que es la clínica privada, esté considerada como segundo nivel, pero supuestamente se dice que las prótesis de cadera no se deben realizar en un segundo nivel, sino en un tercero. Pero en esta clínica la realizan. O sea, se la tiene que pagar, pero menos del 10%. Exacto. Bueno, por ejemplo, la prótesis se la paga como dispositivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el dispositivo se lo paga presentando la factura. Ese es el soporte para el pago del dispositivo. Pero en el caso de las atenciones, sí corresponden a un si el procedimiento corresponde a un tercer nivel y la unidad de segundo nivel se lo hace menos del 10%. Gracias, doctor. Sí. Los subsistemas organizarán las respectivas microredes, redes y macroredes para que los pacientes puedan concurrir a los establecimientos de salud, eh, teniendo en cuenta que la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud siempre será el primer nivel de atención y se dará o se cumplirá siguiendo el proceso de referencia, derivación y contrarreferencia. Al momento no existe tan organizada este tipo de articulación, entonces el paciente, por su accesibilidad geográfica, puede acudir a cualquier unidad. Entiendo que usted me mencionó que trabaja en el IES, deben tener casos de pacientes de MSP, ISPA, ISPOL. Ya no es como antes en el que uno le decía al paciente, a ver, usted ha sido paciente ISPA, chuta, tiene que irse nomás a donde usted pertenece. Ahora no, el paciente tiene la libertad de elegir el lugar al cual acudir, ya sea por gusto, o sea, porque tiene confianza, o ya sea porque le queda cerca por accesibilidad geográfica. Entonces, para las unidades de salud sí ha sido un poquito, se podría decir como chocante. eh, el, el, la atención al paciente no hay problema, pero el recuperar estos valores es el problema. Entonces, el saber cómo, yo como IES, cuál es mi sistema informático y qué yo necesito. Y como MSP, por ejemplo, cómo ellos trabajan, qué se necesita, cómo ellos me reciben. La documentación en sí es la misma. El cambio o la diferencia que a veces existe son los sistemas de informática. Entonces, ahorita las unidades están en el proceso de aprender esa recuperación. Por ejemplo, son médicos que siempre han hecho funciones hospitalarias, pero com- como no existe en sí en el país una formación intensa, se podría decir, o intensiva de auditores, entonces
improvisa. Entonces, a usted le contrataron para que esté en el servicio, por ejemplo, de ginecología, pero ven que tiene conocimiento o nociones sobre lo que es auditoría, le ponen a hacer auditoría de facturación. Entonces, mientras, o sea, aprende o se sociabiliza con todo ese sistema que es la auditoría de la facturación, es un poco difícil, incluso se cometen errores, pero la parte administrativa es bonita, es chévere cuando ya se la aprende un poco a llevar. O sea, siempre hay que tener cuidado porque todo lo que tiene que ver con, a veces con dinero es glosable. Entonces, si yo no recupero conforme lo es, ese dinero tal vez mañana más tarde la Contraloría hace un estudio y me glosa. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que yo necesito para hacer la auditoría. Bueno, como se mencionaba, lo ideal fuera que el paciente ingrese desde el primer nivel y en base a eso se le derive o se le refiera, según las necesidades de su estado de salud, a los diferentes establecimientos. Pero muchas veces el paciente dice, es que yo no consigo turno para hacerme atender con el médico general, así que mejor me voy a hacer atender por emergencia, ¿sí? Ahí es incluso cuando se congestionan los servicios y es por la necesidad del paciente de recibir la atención. En el caso de que un paciente se derive a un prestador y el prestador requiera algún examen o ayuda diagnóstica que no lo realice, el prestador no debe solicitar otro código de validación. El prestador de la primera derivación va a planillar o facturar el valor de la prestación que se dio en ese servicio externo, adjuntando la respectiva factura. ¿Sí? Entonces eso es importante. Yo fui derivada al prestador Pepito Pérez y el prestador Pepito Pérez no tiene resonancia, pero yo requiero de urgencia una resonancia. Entonces el prestador va a buscar una unidad de salud que puede ser privada para realizarle el examen y para la recuperación de costos no le presentará a la entidad financiadora o aseguradora la factura. Le adjunta la factura, la indicación médica o el detalle en la epicrisis y eso está justificado, sin necesidad de que se vuelva a solicitar un código de validación, porque el código de validación, como se indicó, es solamente entre unidades de cuando se le deriva al paciente, ¿sí? Cuando un paciente es referido a unidades del EREPIS, no es necesario el código de validación. Esto es la primera parte de lo referente al acuerdo ministerial 091. Con esto, doctora, en la siguiente clase vamos a revisar cuáles son los documentos que debemos presentar, la organización de los mismos, los tiempos que tenemos para cada proceso y cómo debe ser la justificación que está contemplado y no, para con esto terminar y acabar y empezar lo que es el tarifario, ¿sí? Muchas gracias, mi doc. Se le agradece que descanse y que tenga una buena noche. Gracias, Cristina. Igual, muchas gracias por la atención. No se olvide, por favor, a ver si es que nos ayuda con un poquito de las normas ISO también, porque eso Sí, no nos dieron. Ajá, sí, justamente una compañera suya, Maritza, me parece, no recuerdo el apellido, ella me indicó los temas que necesitaban refuerzo porque ya todos los habían visto. La verdad no sé con qué tanta profundidad vieron todos los temas, pero me solicitaron el acuerdo ministerial 091, que con esto acabaríamos el día lunes. El día miércoles empezaríamos con tarifario. Bueno, ahí sí me gustaría organizarnos un poco mejor y saber del tarifario qué exactamente es lo que requieren y si todos pueden estar igual con el tarifario a la mano para poderlo ir revisando. Sabemos que el tarifario tiene una nueva actualización que muy probablemente empiece desde mayo, pero en sí la estructura va a ser la misma. Entonces, serían las clases que nos tome de tarifario y dejaríamos unas clases para las normas ISO. ¿Sí? Igual si tienen, Muy amable, doctora. si tienen alguna norma ISO en especial que requiera un poco más de refuerzo, que le demos un poco más de interés, para que porfa me avisen, ahí en el chat está mi WhatsApp, si desea Cristina me puede igual escribir privadamente y nos ponemos de acuerdo. Como les dije, estoy a las órdenes para los temas que requieran
Las clases tenemos los lunes y miércoles de 8 a 10 hasta el 29 de mayo. Ya, mi doctora, muchas gracias. Se le agradece mucho. Que Que tengas una descanse. buena noche, Cristina.